Estamos en contacto vía Zoom con Juan Carlos Noya, que es el presidente de la Asociación de Institutos justamente de Educación Privada. Y queremos hablar de alguna forma sobre cómo ha impactado la emergencia sanitaria también en los colegios privados y también cómo están pensando el reinicio de clases en ese sector. Noya, gracias por estos minutos y esta primera pregunta está hecha. Entonces, ¿está previsto el comienzo de clases, el reinicio? ¿Hay alguna fecha estimada? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Sí está en planificación, digamos, el retorno ya desde hace un tiempo por parte de nuestros asociación. No hay fechas, sí, de las reuniones que hemos tenido, tanto de la UDEC, de otra asociación de colegios católicos, como la nuestra, con el CODICEN y con el Ministerio de Educación y Cultura, hemos conversado sobre el retorno y sobre la fecha que es la que estamos buscando todos. La fecha que estamos buscando, esto quiero que sea bien entendido, estamos más que buscando, necesitando todos, porque la incertidumbre creo que nos genera, no solo la fecha, nos genera muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad, y este sistema virtual que venimos sosteniendo ya hace 2 meses, las instituciones privadas, del 16 de marzo, y le puedo decir que la mayor parte de las instituciones privadas empezamos con educación a distancia, simplemente genera una cantidad enorme de estrés en los alumnos, en los docentes y en las familias, que realmente está llegando como a un nivel ya muy alto, sobre todo por la falta de contacto humano, ¿no? Que tiene que ver mucho con el proceso educativo o de educación. Entonces, realmente no tenemos fecha, estamos deseando que ya surja por lo menos el anuncio, y sí estamos planificando a nivel de la asociación, porque tanto CODICEN como el Ministerio de Educación y Cultura nos dijeron que tomemos como referencia de las escuelas rurales. En base a eso hicimos grupos de trabajo dentro de los directores de los colegios asociados, que están pensando el retorno desde todo punto de vista, un lado lo sanitario, lo logístico, pero también lo pedagógico, parando un protocolo que después adaptaremos al protocolo oficial para el Centro Educativos Urbanos, que seguramente saque el Ministerio de Educación y Cultura junto con el MCP o SINAE, para cuando el presidente, empezamos, que ya nosotros tengamos avanzado mucho de la organización, y lo único que tengamos que adaptar algún detalle de alguna cosa que surja por parte de las autoridades, ¿no? Bien, entrando en detalle, ¿cómo sería ese protocolo que están planificando ustedes, preparando ustedes? Justamente, usted recién decía en lo sanitario, en lo presencial. ¿Cómo sería el protocolo en detalle de lo que están preparando, más allá de que después se tenga que asociar con el que pretenden las autoridades? Como dijimos, tomamos como referencia el de las escuelas rurales, por lo tanto va a haber a nivel de la entrada un control, digamos, de desinfección de calzado, de toma de temperatura. Después, si un chico llega con fiebre, por ejemplo, al instituto y llegó solo, no están los padres, lo aislaremos hasta que lo puedan venir a buscar los padres. A nivel del uso de tapabocas obligatorio, una por definir, porque creo que eso lo tienen que definir las autoridades por diferentes visiones, es el uso del tapaboca permanente por parte de los alumnos, o solamente hasta llegar al centro, y dentro del centro no. Eso hay, digamos, varias opiniones al respecto. Nosotros obviamente no vamos a tener al que opine el gobierno a través de la autoridad sanitaria del país, que es el ministerio. Y después a nivel pedagógico, la asistencia en una jornada más reducida, que lo ha transmitido CODICEN, de menos horas, y con un modelo híbrido, ¿no? Va a seguir funcionando por un tiempo, y yo creo, si llega el consejero de primaria decirlo, y yo coincido, creo que va a ser por este año que va a funcionar un modelo, por un lado, parte del horario virtual y parte del horario presencial. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Es decir, la organización de ese horario es una complejidad enorme, ¿no? Bien, Noya, en las escuelas rurales la asistencia, y hasta el día de hoy, es voluntaria, así lo determinó el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes en principio también manejan esa intención justamente para el reinicio de clases? Sí, lo estamos manejando. Nos fue transmitido en principio que por lo menos arriba de la mesa del plan que está pensando el gobierno seguiría asistencia voluntaria por parte de los alumnos, es decir, las familias
tendrían que informar a las instituciones que su hijo no asistiría. Y bueno, y nosotros estamos previendo esa eventualidad, ¿no? Es decir, ahí tenemos la heterogeneidad de las instituciones educativas privadas es muy grande, pero hay instituciones que pueden estar dictando la clase a la mitad del grupo, por ejemplo, que es lo que estamos pensando, y la otra mitad siguiendo las clases por Zoom en sus casas. Otra podríamos grabar las clases y sea sincrónico, es decir, lo puedan ver, colgar en una plataforma y los chicos la puedan ver. Bien. Y chicos cuyos padres no deciden no asistir. ¿Eso va a significar que los docentes tengan más horas de clase, el hecho de que haya que dividir, por ejemplo, las clases o no? No, en eso estamos pensando de que no. Justamente estamos buscando de que sea el grabado de clases impida eso, ¿no? Porque si el grabado de clases lo que impide son dos cosas. Por un lado, que el docente no tenga más clases, y por otro lado, que el docente no tenga que repetir la clase y por ende podamos avanzar en los contenidos. Porque si el docente tiene que dedicar, si yo tengo la mitad de mis alumnos yo soy profesor de geografía, ¿no? Le doy población de Uruguay, empiezo con población de Uruguay con la mitad del grupo, y no lo grabo mi clase, y el jueves que viene tengo clase, por ejemplo, y la otra mitad del grupo nuevamente población, obviamente voy a dar un porcentaje de los contenidos mucho menor al que debería dar. Si bien ya estamos obviamente priorizando los objetivos, en función de lo que Codicen nos dijo, queremos ofrecer obviamente la mayor cantidad posible de los aprendizajes y de las competencias que como institución nos comprometimos, ¿no? Bien. ¿Qué tanto ha afectado económicamente a los colegios privados esta emergencia sanitaria? Bueno, mucho, todavía no tenemos un número finalizado del tema, y también viene a mediano plazo, ¿no? A nivel de asociación le puedo decir que muchas instituciones han tomado medidas a nivel general de rebaja de cuota, de ofrecer planes de pago, de atender las solicitudes de las familias, algunas a nivel general, otras a nivel particular de las familias que lo necesitan, y muchas familias están respondiendo bien a eso y se están acercando a las instituciones y junto a la institución y la familia buscando soluciones económicas. Indudablemente tiene un impacto. Las crisis económicas tienen un impacto en la economía de las familias, y eso normalmente termina teniendo un impacto en la educación privada. Es un nivel de asociación. A título personal, mi preocupación estaba centrada un poco en el efecto que tenga sobre la matrícula de 2021, que es un efecto a mediano plazo y que va a depender un poco de la reactivación económica, no solo de Uruguay, sino del mundo, ¿no? Bien, hoy justamente empezábamos esta edición mediodía diciendo que el gobierno planifica en principio eliminar las vacaciones de julio y de septiembre, y a partir del próximo año adelantar, por ejemplo, un mes el año lectivo 2021. ¿Qué le parece esta medida a usted? Bien, respecto a las vacaciones de julio, en las vacaciones de septiembre, de adelantar el año, me parece bien, creo que sumarían lo que suspender totalmente las vacaciones de julio para instituciones y para docentes, familias y alumnos que han venido trabajando el 16 de marzo, mucho más de repente lo que trabajarían con clases presenciales. Yo creo que gente y muchos alumnos que están necesitando una pausa, pero eso es como muy particular de cada institución. Hay instituciones que han sostenido el proceso educativo de manera casi, digamos, al modelo en cuanto a la transmisión de conocimiento, ¿no? Obviamente la profesionalización no se está dando. Entonces, yo estaría en principio a favor de la suspensión o la reducción de las vacaciones de julio. Esto es una opinión personal también, y creo que adelantar un mes las clases o tener más tiempo de clase el próximo año, creo que facilitaría mucho los aprendizajes que de alguna manera no se jerarquizan este año. Por más que te digo, Codicen marcó claro cuáles son los objetivos que nosotros y bueno, y hoy hay inspecciones de primaria y de secundaria que están controlando eso, ¿no? Muy bien, gracias Noya por estos minutos con BTV Noticias. No, cualquier cosa a las órdenes, como siempre. Era Juan Carlos Noya, el presidente de la Asociación de Institutos de la Educación Privada, justamente analizando la situación educativa en los colegios privados. El título es que obviamente no hay fecha por ahora establecida para el comienzo de clases, pero se trabaja en un protocolo ya para justamente las clases presenciales. Vamos a la primera pausa, en instante tenemos más noticias. Vamos a estar hablando de la situación del coronavirus, cómo son los datos actuales que ha presentado el Sistema Nacional de Emergencia en la noche anterior y mucho más.